Familias del podcast, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, al episodio número 39 del podcast. Oigan, les cuento que una de las actividades que yo hago para pensar qué información les voy a traer en las redes sociales, qué información les voy a traer en el podcast, yo siempre me pongo en la posición a veces del adolescente, a veces del papá y de la mamá. Por lo general, yo siempre quiero ser la voz del adolescente, ¿sí? Porque ustedes saben que en todo el proceso del coaching, nosotros trabajamos mucho también con nuestras propias experiencias de vida. Y yo trabajo enfocada muchísimo más en el tipo de adolescente que fui yo, mucho más que el tipo de adolescente que tuve yo. Entonces, cuando yo me pongo en esta posición de adolescente, trato de pensar y de volver a ser esa niña de 13, 14 años, esa adolescente rebelde, esa adolescente que no le hablaba a la mamá, esa adolescente que todo el tiempo hacía mala cara. Y trato de pensar y de sentir qué quería yo, qué estaba necesitando yo de ese adulto que estaba a mi alrededor, qué quería yo de ellos, por qué no me entendía, porque yo sentía que no me entendían. Y así es como yo procuro traerles mayor información, aparte pues obviamente de lo que he leído, estudiado, etcétera, etcétera. Y en este proceso de ponerme en esa posición de recordar a mi yo de 13 14 años, recordaba cuando mi mamá hacía muchísimo esfuerzo por acercarse a mí. Recuerdo pues claramente que ella me llevó en algún momento al psicólogo, que no me sirvió en ese momento de nada porque yo lo único que hacía era quedarme callada en cada sesión o en cada terapia que tenía con la psicóloga y no hablaba absolutamente nada y la psicóloga literal podíamos pasar una hora completa en total silencio porque ella me decía, pues si tú no vas a hablar, entonces pues yo tampoco hablo, yo estoy lista aquí para cuando tú quieras hablar y yo no tenía ningún problema en quedarme callada toda la sesión, yo me quedaba en mi cabeza hablándome a mí misma, diciéndome cosas y no hablaba nada. Entonces, por ahí no fue la cosa. Si a mi mamá le decían, por ejemplo, mira, es que tienes que acercarte a ella porque no comparte sus gustos, que le gusta a ella, que ella se dé cuenta. Bueno, esto estoy asumiendo que pasó, pero realmente nunca lo he hablado con mi mamá, pero asumo que así pasó, pues porque mi mamá tuvo acciones o hizo acciones para acercarse a mí. Entonces, de repente alguien le tuvo que haber dicho, ¿por qué no te acercas a ella? ¿Qué le gusta? Entonces, en esa época, a mí me gustaba Ricky Martin. Entonces, mi mamá me compró un afiche gigante de Ricky Martin y llegó con él y mira, tu artista favorito, y yo súper feliz. Pero pues ya, o sea, listo, chévere, gracias mami, pero no fue algo que me ayudara a acercarme a ella. O de repente, pues ya cuando yo tuve mi primer noviecito, seguramente alguien le dijo, no, pues entre tú más le digas que no puedes tener ese novio, seguramente se va a pegar más a él, entonces es mejor que lo aceptes, que lo recibas. Y mi mamá también hizo todo su esfuerzo por aceptarlo, porque venga, hágale visita en la casa, por hablar con él. Bueno. Ahorita que soy una mujer adulta, claramente puedo ver los esfuerzos que hacía mi mamá por acercarse a mí. En esa época, pues obviamente yo decía, tan cansona, no moleste, o sea, como que, qué pereza. Pero ahora que soy adulta, que soy mamá también, pues puedo ver todo eso que ella procuraba hacer. Entonces, en este papel, en ese proceso de yo volverme la adolescente y pensar, ¿por qué no lo lograba mi mamá si de verdad lo intentó? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó en ese proceso? Recordé algo que estoy viviendo en mi proceso de certificación, que es reaprender a sentir, permitirme sentir. Y pensé que también a mi mamá le hubiera servido muchísimo esa herramienta, permitirse sentir lo bueno y lo malo. Que entienda que sentir esas emociones negativas no era nada malo, pero mi mami tampoco tenía esa herramienta, no sabía cómo hacerlo y es algo que recién yo estoy aprendiendo. Puede que lo haya trabajado en el pasado, pero creo que ahorita estoy llegando a profundidad con eso y de eso precisamente quiero hablarte en este episodio. Así que, nuevamente bienvenidos y bienvenidas al episodio número 39 del podcast. Dicen que la adolescencia puede llegar a ser una de las etapas más difíciles de nuestros hijos y que solo podemos sobrevivir a ella con mano dura, mucha rigidez y cero tolerancia. Pero estoy aquí para mostrarte que es totalmente posible tener mayor conexión y cercanía con tus hijos manteniendo una comunicación asertiva y sin necesidad de ser punitivos o permisivos.
Mi nombre es Adriana, soy life coach, educadora de familias, mamá, esposa, empresaria y en este podcast encontrarás las herramientas necesarias para que aprendas a disfrutar la adolescencia de tus hijos con más amor, cercanía, firmeza y respeto al mismo tiempo. Bueno, familia, retomando un poquito la historia que les estaba contando hace un momento sobre mi mamá, efectivamente cuando yo ahorita hace algunas semanas atrás me ponía en ese papel del adolescente, de la Adriana adolescente, algo que me generaba bastante, no sé, como contracción, como fricción, era esos momentos en los que yo sentía enojo, sentía tristeza, pero sentía que no los podía expresar. ¿Por qué pasó eso? Voy a ponerlos un poco en contexto y les voy a contar un poco qué ha pasado en este proceso, en mi certificación de coaching, en la segunda certificación de coaching que estoy haciendo. Y por ahí creo que les había subido en algunas historias de Instagram que les estaba contando que parte de este proceso me ha retado mucho a volver a sentir. Resulta, y eso no, yo no era consciente de eso, fui consciente o mucho más consciente hace poco. Resulta que yo estoy, o creo, siento que apagué el botoncito de sentir, tanto las emociones buenas como las malas. No quiere decir que ahora ando yo como un robot por el mundo sin sentir ninguna emoción, no, claro que no. Pero sí ha pasado una serie de acontecimientos que me han hecho apagar mucho, sobre todo las emociones densas, las emociones que llamamos negativas, la tristeza, el enojo, la ira, la depresión, todas esas emociones que de repente nos han enseñado que no está bien sentirlas. Yo he sentido que las he querido apagar por varias circunstancias. Primero, en la niñez, ¿sí? De hecho, yo le subí como un pequeño resumen de esto que voy a hablar hoy. Se lo subí en un reel como a inicios de mes, pero de inicio de mes de marzo. Eh, pero hoy quiero entrar muchísimo más a fondo y muchísimo más en contexto porque eso es súper, súper, súper importante. Y créanme que esto que les voy a hablar hoy les va a ayudar muchísimo en ese proceso de tener una mayor conexión con sus adolescentes. Entonces, de niñas nos enseñaron que llorar no está bien, ¿sí? De repente, cuando se caían, parece que no pasó nada, parece que no pasó nada. Y tú con la sangre ahí raspada, vuelta a nada, y te paras y, sí, no pasó nada, listo. Pero sí pasó, me raspé, me está saliendo sangre, me duele, quiero llorar o me dio vergüenza porque me estaban viendo todos alrededor, vieron cómo me caí, se rieron de mí, me dio vergüenza y me siento mal. Sí pasó. Pero los adultos que de repente están a nuestro alrededor nos dicen, parece que no pasó nada, hágale que no pasó nada. Y entonces uno se para así y se hace el disimulado, la disimulada, que aquí no está pasando nada. O, por ejemplo, la niña que se pone a llorar o el niño que se pone a llorar. A un papá le puede llegar a desesperar el llanto de un niño que no se calla, ¿sí? Nuestro cerebro se activa y se pone en modo alerta. Entonces, lo primero que intentamos hacer es callar al niño. Ya, cállese, no llore. ¿Por qué? Porque me están mirando a mi alrededor, están viendo que está llorando, están viendo que está haciendo una pataleta, me están juzgando, mi cerebro está alerta, empiezo a generar cortisol, me empiezo a estresar porque este niño o esta niña no se calla. Entonces, lo primero que queremos hacer es apagarle la emoción al niño. Cállese, no más. ¿No le da pena que la están viendo llorar? Mire que el niño de allá no está llorando. Mire que también le van a aplicar una inyección y ese niño no llora. Tú eres valiente, tú eres valiente. ¿Por qué vas a llorar por eso? No, no pasa nada. Y entonces, desde pequeñitos, nos empezaron a enseñar que todas estas emociones negativas son malas y por eso las llamamos emociones negativas. Y ahora, ¿qué me dicen cuando nos enojamos? Tan fea que se ve así enojada. Ay, no, así no me gusta. Ay, tan linda que se ve sonriente. Así es que me encanta verla así. Entonces empezamos inconscientemente a aprender que solamente nos quieren cuando estamos felices, cuando estamos contentas, cuando estamos alegres, ahí sí somos queridas. Entonces empezamos a meter como en una cajita esas emociones negativas y a ocultarlas. Si me siento triste, entonces voy a llorar en silencio sola en mi habitación porque qué vergüenza que me vean llorando, qué vergüenza que me estén viendo todos que estoy llorando. O qué pena que me vean enojada, que me vean molesta, a pesar de que tengo aquí el taco y tengo aquí las ganas de llorar, pero no, yo estoy bien, yo estoy perfecta. Esto me pasó a mí y puede que esto le haya pasado a muchos de ustedes.
no es culpa de nadie, esto hace parte de, no sé, de la educación, de la tradición, nos han enseñado esto así y esto ha venido de generación en generación. Me lo enseñaron a mí y seguramente a mi mamá también, en mayor intensidad o en menor, no lo sé, seguramente a su mamá también y así sucesivamente hasta que alguien llega y te corta con eso. Aparte de eso, por allá en el año 2008 más o menos, yo les he contado que ahí arrancó todo mi proceso de lo que yo llamo mi despertar espiritual o mi crecimiento de conciencia, porque llegó a mí el libro del secreto que habla de la ley de la atracción. Un libro, no voy a entrar a hablar del libro porque hay de amores a odios, hay quienes dicen que es lo peor del mundo, que no sirve para nada, y hay otros como yo que lo amamos y me encanta porque fue el inicio y lo que me abrió la puerta a todo lo que soy hoy yo. El caso es que en esa primera instancia que yo leí ese libro, yo lo entendí muy mal, como muchos de nosotros, porque yo entendí que entonces teníamos que siempre estar en pensando bonito, ¿sí? Entonces yo pienso bonito, llegan, porque habla de la ley de la atracción. Entonces, aquello en lo que tú te enfocas se expande y lo atraes a tu vida. Entonces yo decía, listo, entonces tengo que enfocarme y pensar cosas bonitas. Entonces yo creía que tenía que estar siempre feliz, con una sonrisa oreja a oreja, aquí no pasa nada, puedo estarme derrumbando, pero no, yo enfocada en lo positivo, pensar bonito, pensar positivo, aquí todo está perfecto. Eso creía yo en aquel entonces, que era la ley de la atracción, entonces eso reforzó aún más el tema que ya traía yo desde chiquita, de que las emociones negativas o las emociones densas no las debía mostrar, las tenía que guardar en una cajita. Y les cuento que eso estaba generando en mí eh, que esas emociones se expresaran a través de mi cuerpo con algunas enfermedades que parecían aisladas, que parecen que no tuvieran nada que ver una con la otra, pero que se estaban manifestando. Les voy a contar puntualmente, por ejemplo, que, por ejemplo, hace 2 años atrás, más o menos, tuve una situación en mi hogar que me generó en ese momento mucha tristeza, mucho estrés. Ah, bueno, aparte a mí me enseñaron siempre también esta frase típica que la ropa sucia se lava en casa, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si uno tiene problemas en la casa no tiene por qué ir a contarlos a la calle, no tiene por qué ir a contárselos a los demás, que uno tiene que arreglar sus situaciones en la casa y eso también me lo enseñaron a mí. Entonces tuve esta situación que me generó estrés, que me generó tristeza, que me generó, bueno, muchas emociones densas, eh, pero yo en el fondo yo sabía que se iba a solucionar, ¿sí? Y entonces esa mentalidad que yo tenía de enfocarme en lo positivo, enfocarme en lo bueno, me hacía un poquito ignorar lo mal que me sentía para enfocarme en lo bueno, ¿sí? Entonces yo decía, no, yo sé que esto se va a solucionar, en algún momento se va a solucionar. Si alguien me preguntaba, alguien que sabía por lo que yo estaba pasando, si alguien me preguntaba, ven, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Yo no, yo estoy bien, tranquila, no, yo, o sea, y genuinamente yo me sentía bien, o sea, no era que yo estuviera queriendo ocultar la emoción de manera consciente, ¿sí? Genuinamente yo decía, estoy bien, estoy tranquila. Pero ese estoy bien es muy relativo, ¿sí? Estoy bien es mi normalidad. ¿Mi normalidad qué es? Mi normalidad es estar estresada todo el tiempo. Mi normalidad es estar triste todo el tiempo. Entonces, cuando uno dice estoy bien, puede ser estoy bien dentro de me siento normal, dentro de lo que es normal para mí. ¿Sí me hago entender? A ver, lo que es normal para mí puede que no sea el mismo normal, no sé, para Shakira. Sí, puede que para Shakira el estoy bien es muy diferente que para mí o que para cualquier otra persona. Bueno, puse a Shakira porque es conocida. Pero a lo que me refiero es que yo estaba normalizando algo que de pronto para alguien más no era estar bien. Entonces, por esa época empecé yo a bajar de peso y empecé a bajar de peso, a bajar de peso. Entonces yo empecé a ir al médico, ven, pues, me estoy bajando de peso, ¿qué tengo? Me mandaron un examen, el otro examen, ¿no? Al final la conclusión del médico, después de muchos exámenes y que todos los exámenes me salieran bien, me dijo, debe ser que tú no estás comiendo bien. Yo le dije, no, yo como bien, o sea, yo como bien, yo toda la vida he sido delgada, sí, es mi contextura, yo siempre he sido delgada, pero pues no es normal que me esté bajando tanto de peso. Y él me decía, todos tus exámenes están bien, lo único es que tú no estás comiendo bien, o sea, él creía que yo le estaba mintiendo y que yo por alguna razón no estaba comiendo bien, pero sí estaba comiendo bien. Y es más, en mi familia, mi mamá, mi papá, los que estaban a mi alrededor, todos decían, ¿tú sí te estás alimentando bien? Y yo sí, se los juro. Y le preguntaban a mi esposo y le preguntaban a mi hija, ven, ella sí se está alimentando bien. Ellos decían, sí, ella está comiendo bien.
pero sin razón aparente me bajé de peso. Claramente, bueno, voy a seguirles contando y ahorita vamos a atar cabos. Luego, pues en otro momento, listo, ya eso pasó, con el paso del tiempo volví a empezar a ganar peso, o sea, yo pensé que ya me iba a quedar así, yo dije, bueno, no sé, algo de mi naturaleza, no sé, corporal, no lo sé. Y ya acepté que me bajé mucho de peso, inclusive le mandé a coger a mi ropa porque toda la ropa me quedaba gigante, entonces le mandé a coger a toda la ropa, los pantalones y todo, porque pues ya todo se me veía como colgado. Y luego empecé otra vez a subir de peso y volví a quedar en mi peso normal. Y otra vez toda la ropa me quedó apretada. Entonces, pero yo dije como que, bueno, ya, me curé. Lo que sea que me estaba pasando, ya estoy bien. Luego por ahí gripas, una gripa, otra gripa, otra gripa. Luego un dolor de garganta. Luego por ahí, o sea, cosas que parecían como aisladas y no eran cosas como o sea, como que salía de una y me metía a otra, no, eran como en diferente tiempo. Luego un día de la nada, eh, y salí yo, no recuerdo, yo salí en el carro a llevar a mi esposo a algún lado y cuando venía empecé a sentir como un hormigueo, un hormigueito en la cara y luego empecé a sentir que se me dormía la cara y luego un dolor de cabeza súper fuerte. Yo como pude llegué a la casa porque yo, bueno, y se me empezó a perder la visión en este ojo y como pude llegué a la casa, mi hija estaba ahí en la casa y yo abrí y le dije, no me siento nada bien, no estoy viendo por este ojo, tengo dormida la mitad de la cara, mi hija se asustó, llamó a mi papá, me llevaron a urgencias. No, que era una migraña, yo nunca había sufrido de migraña, entonces ahora resulta que tenía una migraña, me dieron algo, se me pasó la migraña, luego me mandaron exámenes, ¿cómo se llama lo que se le hace a la cabeza? La tomografía. Bueno, en fin, me hicieron eso, todo perfecto, todo estaba bien, los exámenes bien. Y fue una vez y no me volvió a pasar. Pero entonces por ahí, de vez en cuando, me da una que otra migraña. Después, otro día, me dio un malestar, me empecé a sentir mal, me empecé a sentir mal y me empezó a doler aquí, y un dolor aquí, un dolor aquí, y yo, me duele, me duele, me duele. Al otro día amanecí como con una bola aquí en la garganta, como aquí a un lado, pero no me dolía al tragar. Llamaron al médico, el médico dijo, no, esto está muy raro, es un ganglio, lo tienes inflamado, pero es muy extraño porque se te inflamó uno, eso no es normal, es mejor que te hagan exámenes. Tómate esto, me mandó un antibiótico, bueno, no sé qué me mandó algo, me lo tomé y con los días estuve mejor. O sea, y cosas así. O de repente estaba bien y cuando me empezó a picar algo en la rodilla y me picaba y un hongo en la rodilla. O sea, cosas así súper raras que yo decía, o sea, ¿qué pasa? Y lo más extraño de todo es que los exámenes me salen bien. Pues que uno dijera, no, es que, no sé, te dio un virus, algo, y por eso te está pasando todo eso. No, eran cosas aisladas. Cosas tan sencillas como una gripa, ¿sí? Como cosas tan fuertes como te bajaste un montón de peso y no sabemos por qué, o se te inflamó un ganglio y no sé por qué, o se te perdió la visión de un ojo y no sabemos por qué. Sí, cosas como así por ese lado. Entonces, la verdad eran cosas que yo no le ponía atención porque así como llegaban, se iban, así como llegaban, se iban. Y luego arranco yo esta certificación de coaching y en uno de los módulos hablan en el primer módulo, no en uno, en el primero porque esta certificación me encanta porque dentro de todo el proceso obviamente también te trabajas tú misma pues para poder también ayudar a los demás. Y el primer módulo habla mucho de sentir, de aprender a sentir. Entonces, ahí se me abrió a mí como que me llegó esa luz, como que, el aha moment, como que ya, como que entiendo todo lo que me estaba pasando. Y era precisamente que cuando uno no permite que estas emociones que llamamos negativas, cuando uno no permite que salga, cuando uno no las expresa, se perpetúan, o sea, se quedan allí o sea, como que tienen que salir de alguna manera y pueden salir en forma de enfermedad. O sea, es como alarmas que te está poniendo el cuerpo, que está diciendo, ojo, aquí hay algo que hay que trabajar. Entonces, eh, después de mucho tiempo, claramente con el paso de los años yo ya entendí que la ley de la atracción no es hacerme la de la vista gorda con las emociones negativas, eso ya lo había entendido hace varios años atrás. Sin embargo, todavía me costaba, todavía me estaba costando permitirme sentir esas emociones negativas y más que permitirme sentirlas era expresarlas. Miren, familias, yo me había vuelto tan racional, tan racional, que ni siquiera una película triste me hacía llorar, ¿sí? Porque empezaba a racionar. Por ejemplo, entonces me sentaba a ver la película
y pasaba algo que genuinamente me hacía sentir triste. ¿Por qué? Porque estaba conectada con esa película. Recordemos que la mente no distingue la realidad de la ficción. Entonces, si tú estás viendo una película en la que estás súper metida, tu mente empieza a sentir o a creer que tú estás viviendo eso y por eso sientes la tristeza del protagonista. Entonces yo en lugar de permitirme llorar y sacar la lagrimita viendo la película, no pasa nada, no pasa nada si lagrimeo viendo la película, yo volvía a mi racionamiento y decía, oye, ¿por qué va a llorar? Son actores, no está pasando esto de verdad, y están haciendo una actuación y ya, me desconectaba de la película y no lloraba. Entonces todos salían del cine lagrimeando y, ¿no lloraste? Y yo, no, ¿por qué voy a llorar? Era una película. Entonces me volvía como muy racional. ¿Por qué estaba haciendo eso? Porque precisamente dentro de mi proceso de crecimiento, en mi mente inconsciente, en mi subconsciente, estaba la información de que expresar esas emociones negativas no estaba bien, ¿sí? Esto es algo inconsciente, esto no era algo que yo racionalmente dijera, no, no voy a llorar porque no, simplemente sentía que era momento de desconectarme de eso para no llorar. Y así con muchísimas otras cosas, con muchísimas otras cosas. Por ejemplo, ¿esto cómo afectó, literalmente, cómo afectó la relación con mi hija mayor? ¿Sí? Cuando, cuando mi hija mayor, ustedes saben que yo quedé embarazada a los 16 años, cuando yo estaba embarazada, yo no me permitía mostrar la felicidad que yo sentía al estar embarazada, ¿sí? Y yo sé que esto puede generar muchísima controversia, porque así como así que estabas feliz de estar embarazada a los 16 años. No, no es que estuviera feliz de estar embarazada a los 16 años. Me sentía feliz de tener a mi hija, sí, o sea, pues no era la edad de tener una hija, pero ya la tenía, ya estaba allí, me sentía feliz, me daba emoción sentirla en mi vientre, ¿sí? Pero yo sentía que si mostraba esa emoción, que si en algún momento yo decía, ay, me está pateando, como lo hace una mamá común y corriente, me van a decir que yo era una descarada. ¿Ves? Está tan descarada, pues está de que salió embarazada a los 16 y entonces ahora resulta que está feliz porque la bebé está dando una patadita. Entonces yo era súper neutra con lo que sentía por mi hija, por muy feliz que me sintiera, por muy orgullosa que me sintiera de ella, no lo mostraba, no lo mostraba, trataba de mantenerme muy neutra o inclusive sentirme un poquito molesta con lo que estaba pasando, aunque en realidad no lo sintiera, para que no me fueran a regañar, para que no me fueran a decir que yo tan descarada, sintiéndome feliz y contenta con un embarazo a los 16 años, ¿sí? Entonces, eh, no me permití ser con mi hija como me hubiera gustado ser, ¿sí? No me permití ser cariñosa, no me permití apapacharla, besarla, de pronto tratarla con más cariño, con más amor, porque sentía que no estaba permitido para mí sentir eso. Y aquí estoy hablando de emociones bonitas, de emociones positivas. Entonces con mi hija fui muy parca, eh, a pesar de que yo la amo con todo mi corazón y desde chiquita, mejor dicho, o sea, obviamente, pues, fue pucha, es el hijo de uno, sea cual sea las circunstancias en las que llegue, así haya llegado en una edad difícil, en una edad en la que no estaba preparada para ser mamá, pues sigue siendo mi hija, sigo sintiendo amor por ella, sigo sintiendo un lazo muy fuerte por ella, ¿no? Y obviamente todas ustedes que me están escuchando que son mamás me entienden. Entonces, sea cual sea la situación que haya llegado, uno no deja de sentir amor por ellos. Pero yo no me permitía demostrarle ese amor. No me lo permitía porque sentía que estaba mal en mí, que estaba mal hacerlo. Entonces, eso afectó esa relación que yo tengo con ella, que yo tenía, bueno, que tengo con ella. Claramente ahorita ya es diferente, aunque me ha costado, pero ahorita ya es muy diferente de cómo era yo en esa época. Ha sido un proceso, no crean que eso fue de la noche a la mañana, ha sido todo un proceso y sigo trabajando en eso. Ustedes de pronto con mi hija no me van a ver tan cariñosa, tan, no sé, como tan cercana físicamente y seguramente, y ella ya claramente ya ha aprendido, la manera en la que yo le muestro amor es muy diferente a como de repente lo pueden hacer otras mamás, ¿sí? Entonces, ella ya lo ha entendido, obviamente también ella ya es una persona adulta, ella también ha trabajado mucho en ella, ha entendido muchas cosas, yo también le he compartido toda esta información que sé y ella también ha aprendido por su cuenta, entonces ella ha entendido muchas cosas, pero sí me ha costado bastante dar ese paso
de ya entender, de decirle a mi mente y entender, venga, no pasa nada si le decís te amo, no pasa nada si la abrazás, si la pechichas, no pasa nada, nadie te va a venir a regañar, porque claro, crecí con ese miedo, entonces mi mente inconsciente queda allí como con ese miedito, ¿sí? Cosa diferente que pasó con mi hijo menor. Mi hijo menor nació ya cuando estaba yo casada, entonces socialmente es aceptado, ¿sí? Porque ya estás casada, ya eres adulta, ya tienes más de 30, ahora sí, ya puedes tener un hijo social. La sociedad ya me está diciendo, ya lo puedes tener. Entonces fue un niño buscado, fue un niño planeado, entonces todo el contexto es completamente diferente, entonces mis sentimientos, mi manera de sentirme, de permitirme sentir, de cómo me puedo mostrar hacia él, es completamente diferente. Entonces ven cómo puede afectar esa esa manera de sentirnos, esa manera de permitirnos sentir, cómo nos puede afectar en la relación con nuestros hijos. Te interrumpo solo por un momento este episodio para contarte qué es una sesión de coaching y cómo te puede ayudar. Una sesión de coaching es un proceso en el cual te ayudo a ti o a tu adolescente con diferentes herramientas como por ejemplo la programación neurolingüística, la escritura curativa, las leyes universales, afirmaciones, la disciplina positiva, entre otras, para que logren trascender en diferentes áreas de sus vidas y alcanzar su mayor potencial. En las sesiones de coaching trabajamos de la mano para que puedan fortalecer su amor propio, tener mayor seguridad en sus habilidades, sanar heridas de la infancia y, por supuesto, a que puedan tener una relación basada en la confianza, la comunicación asertiva, la firmeza, el amor y el respeto. Escríbeme si deseas agendar una sesión de descubrimiento para que me cuentes eso que quieres mejorar en tu vida o con tu adolescente y empecemos a trabajar juntos en este proceso. Entonces, volviendo un poco a todo el tema del proceso de mi adolescencia con mi mamá. ¿Qué pasaba entonces cuando de repente me veía enojada, triste? Les voy a contar una, pues para sentar un poquito el ejemplo, ¿sí? De lo que, al punto a donde quiero llegar. Una vez, en una ocasión, no sé si esto ya lo conté en otro episodio, ahí me disculparán si repito, pero me llegó esta información y quiero contarla. Me acordé de esta situación, mejor dicho. En una ocasión mi mamá me regaló unas botas súper lindas, muy bonitas, pero había un problema, que las botas tenían tacón como de 5 centímetros. Para esa época yo medía más o menos 1,70, estaba llegando al 1,70 de estatura y yo me acomplejaba mucho por mi estatura, ¿sí? Porque vivo en un país donde la estatura promedio de una mujer es, no sé, 1,60. Una mujer de 1,65 ya es alta. Entonces yo con 1,70 me veía grandísima. Y mi mami me había comprado unas botas muy lindas, me había regalado con mucho esfuerzo, pues porque mi mamá siempre trabajó para darnos a nosotros lo mejor, etcétera, etcétera. Entonces con mucho esfuerzo, ella me compró esas botas divinas que tenían un tacón como de 5 centímetros. Yo tenía en ese momento por ahí unos 14 años, entonces ponerme un tacón de 5 centímetros era medir 1,75. Me iba a ver gigante, iba a verme hasta más alta que mi hermano mayor. Entonces para mí eso era inconcebible. En ese momento creo que ya tenía novio, sí, ya tenía novio y mi novio se iba a ver más bajito que yo. Entonces yo tenía un complejo enorme con el tema de mi estatura, enorme porque me hicieron bullying por eso. Entonces para mí era horrible verme más alta que mi novio, verme más alta que mi hermano, de ser como tan alta. Para mí eso era horrible. Entonces que mi mamá me hubiera comprado esos zapatos para mí fue catastrófico, catastrófico. Cuando mi mamá me los pasó, a mí me parecieron bonitas, pero cuando me los puse, me vi tan alta, yo no me las quise poner. Yo tiré esas botas por allá y claramente mi mamá se lo tomó muy personal, como que soy una mala agradecida, como no me lo voy a, pues, como no voy a valorar el esfuerzo que está haciendo. De hecho, me los compró creo que para mi cumpleaños número 14. Entonces, como que, ¿por qué no valoras el esfuerzo? Pero claro, o sea, yo lo que estaba era sacando un complejo que tenía, una emoción muy fuerte que tenía allí con el tema de mi estatura. Mi mamá no sabía que ya me habían hecho bullying por eso, que yo había llorado porque me llamaban jirafa, en la unidad en la parte donde yo vivía, en la unidad residencial donde yo vivía, me llamaban jirafa, se burlaban de mi estatura, ningún niño quería
estar conmigo porque yo era más alta que todos. De hecho, yo busqué refugio, yo me hice amiga de personas mayores que yo, precisamente porque eran los únicos que eran más altos que yo o que o estaban a mi estatura, ¿sí me hago entender? Entonces, claro, yo traía una emoción muy fuerte que no había podido sacar, que no había sabido expresar y que se afloró con un regalo tan bonito que me hizo mi mamá en ese momento. Entonces, ella no supo lidiar con esa emoción mía, con ese enojo mío, porque yo se lo demostré como en forma de enojo, ¿sí? ¿Cómo se vio eso ante los ojos de mi mamá? Se vio como desagradecida, como no valoras mi esfuerzo, mira esas botas tan lindas que te compré, es que ni a tu hermano le compro estos, o sea, son finas, son de marca, lo hago por ti, lo hago para ti, y como eres tan desagradecida, ¿sí? Para mi mamá no fue evidente que yo estaba teniendo un complejo grandísimo para el tema de mi altura. Para ella no era evidente, no lo sabía y tampoco tenía la herramienta para saber cómo llegarme y que yo sacara esa emoción, porque es que yo tampoco hablaba, yo tampoco decía nada. Entonces, si de repente yo hubiera sabido expresar y le hubiera dicho, mami, lo que pasa es que me pasa esto, se burlaron de mí, en la unidad me dicen jirafa, donde yo salga con estas botas se van a reír más de mí, a mí me están muy lindas, pero no me gustan, donde yo hubiera sabido expresar eso, de repente mi mamá lo hubiera entendido, de repente me hubiera podido dar algún consejo, de repente me hubiera podido decir algo que me ayudara, pero es que yo no hablaba, no lo expresaba. Me daba vergüenza decir eso, me daba pena decir, ay, se están burlando de mí, me están diciendo jirafa. Obviamente yo no iba a decir eso. Y mi mamá tampoco tenía la herramienta necesaria o alguna herramienta que le ayudara a entender lo que yo estaba sintiendo, que le ayudara a entender por qué yo tenía esa emoción, por qué me sentía tan molesta de que me regalara unos zapatos. Y salir a comprar zapatos conmigo, oigan, les cuento que eso era una odisea, porque a mí nada me gustaba, no porque no eran bonitos, sino porque yo buscaba algo que no tuviera tacón, que no tuviera plataforma, que no fuera alto, que no me fuera a hacer sentir más alta. Y en esa época, obviamente ahorita hay diseños mucho más bonitos, hoy ponerse tenis con cualquier ropa es mucho más normal, pero en esa época no. En esa época los diseños, los zapatos que tenían diseño bajito eran como de abuelitas. Entonces yo escogía zapatos bajitos, así fuera, parecieran de viejita, de abuelita, pero no me importaba. A mí no me importaba si era bonito o si era feo. A mí lo único que me importaba es que no me hiciera ver más alta. Claramente yo esto nunca lo expresé, yo esto nunca se lo dije a mi mamá, nunca, simplemente yo me quedaba callada y ella salía a comprar zapatos conmigo y yo todo el camino era callada, callada, callada. Y mamá era como que, ay, mira, estos tan bonitos, ¿te gustan? Y yo, no. Y mamá era como que, respiremos. Y luego, o sea, y nos podíamos pasear por todo centro comercial o donde estuviéramos. ¿Y estos te gustan? Y yo, no. Y por dentro yo era, están divinos, pero jamás me voy a poner una plataforma. Jamás. Y esto, hasta que mi mamá se enojaba y ya le sacaba la piedra, decía, ay, pero salir con usted es horrible, a usted nada le gusta, usted no quiere salir sino con esos tenis feos, o no, porque yo me ponía lo que nosotros aquí en Cali llamamos zapatillas que son tenis, ¿sí? Son tenis que las Nike, que las Adidas, yo solo me ponía eso y claro, en esa época, como les digo, no es como ahora que ahorita hay muchos modelos de tenis súper lindos, ¿no? En esa época uno se veía como, pues, no sé, como mal arreglado. Y yo solo me quería poner eso porque era lo único que había que era bajito, que no me iba a hacer ver más alta. ¿A qué voy con todo esto? Que de repente si mi mamá hubiera tenido la herramienta para entender qué estaba pasando, para entender que detrás de esa pataleta que yo estaba haciendo por un par de zapatos, detrás de esa pataleta lo que había era una niña herida, lo que había era una niña que le estaban haciendo bullying, lo que había era una niña con mucho temor de mostrarse como es porque no se sentía bien con su físico. Claramente la relación hubiera podido ser diferente, pero entonces siempre había mucha fricción porque yo no hablaba, porque yo no le decía nada y ella tampoco sabía, pues, o sea, ¿cómo hago para saber? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Parte del proceso de nosotros como papás, ya me pongo, vuelvo yo aquí a la posición de mamá, no es tener una bolita mágica para entender qué le está pasando a nuestros hijos. Parte del proceso que te va a ayudar a entender este tipo de cosas es que tú también aprendas a sentir y a sanar tus propias heridas, ¿sí? En la medida que tú
trabajes más en ti mismo o en ti misma, vas a aprender a entender este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo aprendo, cuando yo mamá, aprendo que enojarme no está mal, que está bien que me enoje, que está bien que yo diga esto no me gusta, que no está mal que yo lo exprese, puedo entender también que mi hijo adolescente lo puede hacer y no es algo en contra mía, ¿sí me hago entender? Si mi mamá de repente hubiera en ese momento de su vida, hubiera, no sé, hubiera estado en un proceso en el que ella pudiera también gestionar sus propias emociones, gestionar su enojo, gestionar su tristeza, su ira, todas esas emociones densas, hubiera podido de repente también entender las mías, entender que no estaba mal que yo le dijera, esos zapatos no me gustaron y no era algo en contra de ella, no era que yo quisiera hacerle la vida imposible a mi mamá, era que yo tenía un sentimiento de rabia, de enojo, de tristeza, de frustración que no era capaz de sacarlo, ¿sí? Entonces, ahí voy a la importancia de que yo siempre les he dicho, aprende tú para que puedas enseñarle a tu adolescente. Entonces, aprende tú a gestionar esas emociones densas, aprende tú a cómo puedo sacar este enojo, cómo puedo verbalizarlo, cómo puedo, cómo puedo gestionar esta tristeza, cómo puedo hacerlo yo para así mismo poder guiar a mi adolescente, para así mismo poder verlo. Familias, es que nosotros no podemos dar de lo que no tenemos y no podemos ver lo que no hemos trabajado en nosotros. Entonces, si yo nunca en la vida me he preocupado o me he ocupado por manejar mi ira, por manejar mi tristeza, por manejar mi depresión o lo que sea, no hay manera que yo lo pueda ver de mi adolescente, no hay manera en que yo diga, hay algo que me dice que se está sintiendo como yo de repente me sentí. Por ahí empieza el proceso, porque es que si no lo tenemos en nosotros, no hay manera que lo podamos ver en los demás, ¿sí? Sí me hago entender por qué la importancia en que podamos trabajar en nosotras mismas. ¿A qué me ha llevado entonces todo este proceso de trabajar en mis emociones? Y todavía estoy en el proceso y si te estoy hablando aquí en este episodio de esto, no quiere decir que ya lo tenga chuleado, no quiere decir que ya me ponga a llorar en una película, no, sigo trabajando en ese proceso, pero ha llevado a entender un poco más cuando mi hijo se siente frustrado. Ay, les voy a contar otra cosa que me pasó. Voy a contarles, esto no lo he contado. Ahora que digo que entiendo la frustración de mi hijo. Imagínense que, ay, a mí me gusta bailar, ¿sí? Como deporte, o sea, hacer rumba. Me gusta mucho hacerlo. Y hace poco mi cuñada me invitó a unas clases de baile. Mi cuñada es bailarina, ¿sí? Y ella me dijo, ay, Adri, encontré unas clases de baile súper chéveres, me gustó mucho. Y yo, ay, yo te quiero acompañar. Pero una cosa es ir a hacer, a bailar por ejercicio y otra cosa es ir a hacer una clase de baile. Claramente yo no tengo ni la técnica, ni me muevo, pues, como ella, que es una bailarina, ni nada de eso. En fin, fuimos a la clase de baile y había una clase que es sexy style, o sea, estilo sexy. Fui a la primera, me sentí súper rara, súper robótica, como que no, como que sentía que no era de allí, pero yo dije, bueno, poco a poco. A la segunda clase que fui, esa clase estuvo un poquito más movida, más dura, más rápida, con movimientos mucho más pronunciados. Entonces me empecé a sentir súper mal, como que yo no soy capaz de hacer eso, yo no era capaz de coger ni un paso, o sea, yo iba como apenas cogiendo el cuarto paso y el profesor ya iba como por el octavo paso y yo era como súper perdida y me empecé a sentir tan frustrada, familia, tan frustrada. Literalmente me salí de la clase y me senté y tenía ganas de ponerme a llorar como una niña chiquita. O sea, en serio, me sentía súper frustrada y sentía que nunca iba a ser capaz de lograr. En ese momento pensé mucho en mi hijo pequeño, en mi hijo que en este momento tiene 7 años, porque cuando pues él está aprendiendo a hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces cuando él hay algo que él quiere aprender y que no es capaz de hacerlo, se frustra muchísimo y llora. Y dice cosas como que es que nunca voy a poder hacerlo. Y literal me sentía así. O sea, literal yo me quería sentar a llorar y a decir es que nunca voy a poder hacerlo. Obviamente no lo hice, pues porque yo ya tengo otras herramientas, ya tengo mis creencias de que si me pongo a llorar aquí en la mitad de la clase, pues me voy a ver ridícula.
Pero si hubiera sido mi hijo, pues él se pone a llorar porque él no tiene todavía esos prejuicios de decir, qué vergüenza te vas a poner a llorar aquí delante de toda la clase. Él lo hubiera hecho. El caso es que, bueno, yo vi mi frustración, obviamente trabajé en eso con las herramientas que ya tengo, pero eso me ayuda a entender cuando mi hijo se frustra. Uno como adulto a veces no entiende y uno le dice, pero ¿en serio te vas a poner a llorar por eso? Claro, donde yo me hubiera puesto a llorar por una clase, porque no era capaz de hacer esa clase, pues otra persona me hubiera dicho, ¿en serio te vas a poner a llorar por eso? Entonces, cuando yo siento, cuando miro la frustración, cuando digo, ok, estoy frustrada, es mi segunda clase, no soy bailarina profesional, está bien que te sientas frustrada, está bien que quieras llorar. Cuando soy capaz de ser así de compasiva conmigo, cuando soy capaz de decirme a mí misma, ok, vamos a sacar esta frustración, vamos a hacer tapping. Tapping es una herramienta que he aprendido aquí en esta nueva certificación, que es una herramienta precisamente para gestionar esta emoción, para no dejarla ahí guardada hasta que se me convierta en una gripa, en una migraña, en un ganglio inflamado, sino que la saco para evitar que eso después tenga repercusiones en mi salud física. Entonces, listo, la miro, la gestiono, uso la herramienta que tengo que usar, pero entonces ya me permite entender a mi hijo. Y el día que yo ya vea a mi hijo frustrado porque no puede hacer algo, voy a recordar esa vez que me sentía tal cual él se está sintiendo y voy a ser capaz de entenderlo. Y ya no voy a entrar a juzgarlo, a decir, ¿en serio vas a llorar por eso? Hay cosas más importantes en la vida por las que llorar. No, ya no le voy a decir así, pero ya lo sentí, ya miré mi frustración, ya estuve en su pellejo y ya puedo decirle, ven. Yo sé lo que se siente, ven, te enseño una herramienta que aprendí muy buena que se llama tapping y que te va a ayudar a sacar esa emoción. Y te puedo enseñar a decir lo que estás sintiendo. ¿Dónde lo sientes? Pues te estoy hablando de un niño de 7 años, ¿no? Obviamente con un adolescente la mecánica es diferente. Pero ¿al dónde lo sientes? Aquí. Ah, bueno, mi amor, eso se llama frustración. Te sientes enojado porque quieres hacer algo y no lo lograste a la primera ni a la segunda, como fue mi caso. Entonces, podemos trabajar en eso. Cuando tú has aprendido a hacer eso contigo, a ser compasiva con esas emociones densas que sientes, y no solamente a ser compasiva, sino que aprendes herramientas para poder gestionarlas y no te la guardas como lo estaba haciendo yo para que se me convirtiera después en una gripa o en una migraña o en cualquier otro tipo de enfermedad rara que sale así de la nada. em, Aprendo entonces a gestionarla, a dejarla salir, a verla y a entender que está bien. Somos seres humanos, somos seres humanos. Lo importante no es estar todo el tiempo felices, estar todo el tiempo con una sonrisa oreja a oreja. Lo importante es cómo manejo esa ira, cómo manejo esa tristeza. ¿Dejo que la tristeza me maneje a mí y me mantengo en depresión? ¿O cuando me enojo termino entonces gritando, insultando y tratando mal a mis hijos en lugar de mirar a ver qué es lo que me pasa? ¿Cómo puedo gestionar eso para hablarles mejor a ellos, para no enseñarles a gritar, para no enseñarles a que aquí hablamos y nos tratamos de esa manera? ¿Sí? La pregunta al millón, ¿cómo las gestiono, Adriana? Miren, familias, hay muchas herramientas y tú lo puedes hacer de muchas maneras. Existe la información gratuita en Internet donde tú puedes encontrar lo que sea y puedes autoeducarte aprendiendo herramientas de respiración. Esta herramienta que les acabo de decir, el tapping, se encuentra, hay miles de videos en Internet donde puedes encontrar eso, puedes leer un libro, puedes autoeducarte, pero también puedes buscar ayuda con un tercero. Puedes buscar un coach que te acompañe en ese proceso para que tú aprendas a gestionar esas emociones, para que te entregue herramientas y puedas aprender a gestionar esas emociones y asimismo tú puedas también coachar a tu hijo, tú puedas también acompañar a tu hijo o a tu hija adolescente cuando se presente esta emoción y no termines entonces como nos hicieron de repente a nosotros, gritándola, regañándola o regañándolo o sintiéndote agredido, sintiendo que lo que está haciendo tu adolescente es algo personal, es algo, es que me la quiere venir a montar. No, de repente hay algo detrás que ni siquiera te estás dando cuenta que está allí. ¿Por qué? Porque no habla, porque no dice nada, porque lo llevé a la psicóloga y se pasó toda la terapia callado o callada y no dijo absolutamente nada. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Empieza tú.
empieza tú, vas a ver y te aseguro que en la medida que tú lo gestiones, tú lo trabajes, te va a hacer más sentido y va a ser más fácil que lo puedas ver en tu hijo o en tu hija y puedas ayudarle y puedas tener la herramienta necesaria para guiarlo o para guiarla a ella también. ¿Listo? Familias, ay, qué episodio tan bonito, me gustó mucho, quería hablarles de esta información hace rato, quería traerles esta información hace mucho tiempo, así que espero que me hayas comprendido muy bien. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor escríbeme a cualquiera de mis redes sociales. En mis redes sociales también está mi contacto, mi número telefónico y claramente si quieres agendar una sesión conmigo, me escribes también. Nosotros hacemos primero una sesión de descubrimiento, es una sesión como de 30 minutos que no tiene ningún costo. En esa sesión es virtual. Tú me cuentas qué quieres trabajar. Ay, Adriana, es que le estoy gritando mucho a mi adolescente, no me gusta tratarla así, no me siento conectada o me está pasando esto con él o con ella. En esa sesión me cuentas lo que quieres trabajar. Yo reviso si es algo, un tema que puedo trabajar contigo y después te paso una propuesta y ya tú decides si arrancamos el proceso de las sesiones de coaching. Y familias, hemos llegado al final de este episodio. Te agradezco mucho por llegar hasta el final. Recuerda seguirme si todavía no me has seguido en este canal, por donde sea que me estés escuchando o me estés viendo. Dale seguir para que estés pendiente de los nuevos episodios que estoy sacando. Y sin más, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Besitos familias. Chao, chao.